En este caso tenemos una mano que sube y baja, ¿sí? Se flexiona y se la extiende. En realidad lo que se flexiona o se extiende es el brazo con el antebrazo, ¿sí? Fíjense la mano también, el movimiento que puede tener de rotación con respecto a la muñeca. Aquí tenemos lo que veíamos también el último día de clase, cómo la pierna puede girar, rotar con respecto a la rodilla. Aquí tenemos flexión para adelante y para atrás de la cabeza, y eso gracias a los músculos que tenemos en el cuello. O podemos hacer rotar un brazo completo extendido con respecto al hombro. También pueden girar las puntas de los dedos con respecto a las articulaciones que tenemos en las manos. Y bueno, aquí tenemos un pie que se puede extender o contraer. También lo vimos el último día de clase. En todos los casos que hay rotación, o sea que uno toma un puntito y se describe una trayectoria que es una circunferencia, entonces podemos decir que el cuerpo, sobre ese cuerpito está actuando una fuerza que está produciendo un momento. Veamos aquí el caso del brazo y del antebrazo. Tenemos dos músculos, bíceps y tríceps, están conectados aquí a una parte del brazo, a la parte de arriba, y el otro al codo, pero por la parte de abajo. Entonces, cuando contraemos, o sea, se levanta el brazo, se levanta la mano, se contrae el bíceps y se extiende el tríceps. Ese, digamos, el juego que hay entre hueso y músculo. Y si ocurre al revés, la extensión, lo que se hace es que se contrae el tríceps y se extiende, se relaja el bíceps. De esa manera trabajan los músculos y los tendones, que son lo que conectan, ¿no es cierto?, los músculos a cada una de las partes de los huesos para producir este tipo de movimientos que son de rotación con respecto a un punto. Estamos viendo solo cuerpo humano, ¿no? Pero esto es válido para también a todas las especies de animales que hay en la Tierra. Obviamente para cada uno hay un punto de rotación, hay medidas distintas, etc. Aquí de nuevo tenemos el brazo, ¿sí? El brazo y antebrazo, y la mano que puede girar porque gira esta parte del brazo, ¿sí? O sea que aquí estamos usando como punto de giro el codo. Si usamos como punto de giro el hombro, fíjense la trayectoria que tiene el codo, ¿está bien? Aquí tenemos los movimientos que pueden llegar a tener la mano según, bueno, en este caso es un movimiento simple y los podemos ir complejizando, ¿está bien? Son todos ejemplos de rotación de la mano. Veamos la articulación de la cadera. Aquí tenemos la cadera, la parte de la pierna, digamos, que va de alguna manera articulada con, o sea, con el resto, ¿sí?, del cuerpo, el hueso. Esta parte de la cabeza del femoral, que se llama, encaja, ¿sí?, en esta otra parte, y entre hueso y hueso hay líquido sinovial encapsulado, ¿sí? Hay un cartílago también, y lo que eso permite que esta parte digamos, que encaja ahí en la cadera se pueda mover, se pueda rotar. Hay distintos tipos de mecanismos de rotación en el cuerpo humano. Este que es tipo bisagra, fíjense, ¿sí? Pero una parte del cuerpo hace una descripción como una rotación. Entonces uno puede tener este punto de giro, este otro que tiene más movimiento, tiene más libertad para accionar, entonces se puede mover en un sentido o en el otro, en distintas direcciones. Aquí ya tenemos una parte oblicua, está más libre también, fíjense todas las formas que puede girar. Y esta otra, que sería como si fuera un poco la cadera, ¿está bien? Que este sería como una especie de vaso donde puede encajar la otra articulación y puede rotar en un sentido o en otro.
cuando nosotros, ya las personas grandes, por alguna cuestión se rompe el cartílago o se rompe la membrana que contiene el líquido sinovial, se ponen en contacto hueso con hueso y eso es muy doloroso. Eso es lo que se conoce con el nombre de artrosis, ¿no? Lo que se hace son operaciones y se colocan prótesis para disminuir el dolor y que la persona recupere calidad de vida. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un esquema del brazo y del antebrazo, ¿sí? Aquí estaría la articulación con el hombro, los huesos y la mano. Entonces como que tenemos una porción que se llama brazo, antebrazo y mano. Supongamos que un brazo, ¿sí?, de acuerdo a lo que plantea el problema, ya lo vamos a leer, está sosteniendo un cuerpo. Entonces dice el problema, el antebrazo, que tiene 33 centímetros de longitud, eso es lo que dice aquí en la figurita, está con respecto al brazo a 90 grados, o sea, forma un ángulo de 90 grados. Y sostiene en la mano un cuerpo de 70 newton de peso. Suponiendo que el antebrazo y la mano juntos pesan 35 newton y que está a 15 centímetros de O, o sea que el peso lo podemos ubicar más o menos a la mitad del antebrazo a 15 centímetros. Pregunta, ¿cuál es el torque? No he ido subrayando. ¿Cuál es el torque producido por el peso de 70 newton alrededor de la articulación del codo? ¿Cuál es el torque alrededor del codo producido por la fuerza Fm, y por lo que vemos es la que hace el bíceps, ejercida sobre el antebrazo por el bíceps? Y aquí, ¿cuál es la magnitud de la fuerza Fm? Nos está faltando la M. Bueno, entonces vamos a identificar datos, incógnitas, tratar de interpretar la información que me está dando este problema. El antebrazo, o sea que esta parte, ¿sí?, y nos dice que la longitud total, desde el codo hasta, digamos, podemos tomar el centro de la masa de la mano, perdón, es de 33 centímetros, de la figura, está con respecto al brazo formando un ángulo de 90 grados, o sea que esto forma aquí 90 grados. Y sostiene en la mano un cuerpo de peso 70 newton. Este es el cuerpito, ¿sí?, que está sosteniendo la mano. ¿Cuál es el torque? Torque producido por el peso de 70 newton alrededor de la articulación del codo. O sea que el peso de este cuerpo, ¿sí?, el peso de este cuerpo, fíjense, es una fuerza que, como está aplicada a una distancia con respecto al codo, está produciendo o busca producir una rotación de la mano con respecto al codo. Entonces, esta rotación, fíjense el sentido que tiene y lo que estuvimos viendo en un sentido antihorario, el torque que produciría es el de signo negativo. Después dice, ¿cuál es el torque alrededor de O, de nuevo con respecto al codo, producido por la fuerza Fm? Fm es la fuerza que actúa aquí, producida por el bíceps, ¿sí? Entonces, este va a ser el codo, este es el centro de rotación o de giro. Entonces aquí tenemos una fuerza, fíjense, pensemos, no lo voy a poner todavía, en qué sentido busca hacer girar esta fuerza al antebrazo. Y como última pregunta es, ¿cuál es la magnitud de la fuerza Fm? Hagamos entonces ahora una interpretación de la información que ya la estuvimos haciendo recién.
hemos avanzado mucho más. El brazo, ¿sí? Hasta la fuerza de aplicación 33 centímetros a 90 grados. El cuerpito pesa 70 newton. La masa y la mano, perdón, y el antebrazo, todo pesan 35 newton. Y está ubicado a unos 15 centímetros el antebrazo con respecto al codo. Y nos piden el torque del cuerpo sostenido por la mano y el torque que hace el bíceps sobre el antebrazo, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar la mayor cantidad de datos e interpretar la mayor cantidad de información. Es probable que haya información de más, entonces tenemos que ser capaces también de seleccionar cuál es la información que realmente nos va a hacer falta. Por ahora hemos subrayado todo. Entonces ahora sí analicemos qué nos están diciendo. El brazo a 90 grados, ¿sí? Cuerpo de 70 newton, antebrazo y mano 15 newton, está ubicado aquí a 15 centímetros, o sea que de esta distancia, desde el codo hasta la aplicación del cuerpo, del peso del antebrazo más la mano, es 15 centímetros. Y dibujamos también la fuerza M que produce el bíceps. Y aquí en el centro tenemos el codo, que es el centro de rotación con respecto al cual va a rotar el antebrazo junto con la mano, suponiendo que está todo en una sola línea, ¿no? Que si nosotros queremos hacer inferencias, ¿sí? Las tenemos que hacer dentro de un marco teórico. Podemos suponer, como hay rotación, que hay un cuerpo rígido y así tal como está dibujado, esquematizado, ese cuerpo está en estado de equilibrio estático. Seguramente podemos aplicar también las leyes de Newton, que es lo que estamos haciendo al dibujar las fuerzas, y si hay un cuerpo rígido, es probable que rote ese cuerpo con respecto a un punto, entonces tenemos que aplicar la definición del momento de una fuerza con respecto a un punto. Cuando hablamos de cuerpo rígido, nos tenemos que acordar, si decimos que estamos hablando de un equilibrio, en un cuerpo rígido, que tenemos dos condiciones. La primera es que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo rígido, ¿sí?, valga cero, y esto se puede descomponer según el eje X, según el eje Y o según el eje Z. La segunda condición que tiene que usarse para que el cuerpo rígido esté en estado de equilibrio es que no rote. La primera nos dice que no se traslade, no se traslada. Equilibrio de traslación se llama. La segunda condición me está diciendo que no rote el cuerpo. O sea que como el giro, la rotación, lo mido mediante el momento de una fuerza, entonces con esto estoy diciendo que no rota o que no gira con respecto a un punto. ¿Está bien? Ahora esquematizamos y reemplazamos, representamos, mejor dicho, con un modelo de una barra, el antebrazo y la mano. Y aquí tenemos indicado el centro de rotación, la fuerza que hace el bíceps, el peso del antebrazo más la mano y el peso del cuerpito que está ubicado en el centro de la mano. Acuérdense que nosotros cuando vimos cómo resolver en dinámica un sistema de cuerpos para encontrar la aceleración y las fuerzas, usamos una técnica que es el diagrama del cuerpo libre. Este sería el diagrama del cuerpo libre. Observen que no dibujé ni la pelota, ¿sí?, ni el tríceps, ni la pierna. A nosotros nos interesa solo el cuerpo que está en estado de equilibrio.
Me tengo que enfocar en ese objeto de estudio y dibujar sobre ese objeto todas las fuerzas que consideramos actúan sobre ese objeto debido a la interacción con otros cuerpos, por ejemplo, con la Tierra. Debido a la interacción con la Tierra está la fuerza peso. Debido a la interacción del bíceps con el antebrazo está esta fuerza M. Debido a la interacción del cuerpo que sostiene la mano con la mano está esta fuerza que hace el cuerpo, que es su propio peso, PC, y así sucesivamente. Ahora vamos a utilizar las siguientes acciones que tenemos que hacer con esa estrategia que aprendimos. La estrategia 2 es aplicar las condiciones de equilibrio. Entonces nosotros tenemos que encontrar cuáles son las fuerzas que actúan según el eje X o según el eje Y, igual a 0. Y la segunda condición, que es la que vamos a usar ahora, y ya les voy a decir por qué, que la sumatoria de las fuerzas tiene que, perdón, la sumatoria de los torques tiene que valer 0. El torque de todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo con respecto al punto de giro. Entonces, aquí colocamos toda la fuerza que produce el momento. Y eso, la suma total, no tiene que dar 0. La primera pregunta que nos hacen es calcular el momento, ¿sí?, del torque que le produce el cuerpo que está apoyado en la mano al antebrazo y la mano. Entonces, por definición, el momento, y usando solo el concepto de cálculo de módulo, es fuerza por distancia. Nos tenemos que acordar que esta fuerza, en este caso sería el peso de ese cuerpo, y la distancia tiene que ser el segmento perpendicular que va desde el punto de giro a la recta de acción de esa fuerza PC. Entonces la recta de acción es esta que estamos dibujando, ¿sí? Esta es la recta de acción de PC. Y el segmento, que es la distancia D, tiene que ser tal que resulte perpendicular a la recta de acción. En este caso, nos resulta, digamos, fácil darnos cuenta que esa recta de acción coincide, ¿sí?, con esta distancia, ¿sí? Entonces, la recta de acción sería esta distancia. ¿Está bien? Lo que mide esa distancia es lo que vamos a colocar aquí, que es 0,33 litros. Y el peso del cuerpo son 70 litros. El producto de esto nos está dando el módulo del momento de la fuerza-peso del cuerpo con respecto al punto de giro. Y observemos, esto que está aquí con respecto a O, si nosotros tuviéramos una barra y estuviéramos experimentando con esto, o y nos imaginemos, coloquemos un lápiz en la mano, si no estamos sosteniendo, inmediatamente esto hace que la mano caiga y comience a rotar o a girar con respecto al codo de esta manera. Entonces, un sentido horario, decimos que tiene sentido negativo. O sea que este momento, y eso se lo vamos a tener que colocar nosotros, es negativo. ¿Sí? El momento que produce la fuerza, peso del cuerpo con respecto al punto O en el antebrazo y la mano, tiene signo negativo. Ahora nos están preguntando cuál es el torque de la fuerza que hace el bíceps. La fuerza esta está aplicada a esta distancia, ¿sí?
a esta distancia que es de 0,17 metros. Entonces, no, esa no es la... No nos piden todavía, perdón. Eso 0,17 es para el peso del cuerpo, ¿sí? 0,17 metros. ¿Qué va a ser? O 0,17, ¿sí? Bueno, el asunto es que nosotros vamos, ¿o a qué distancia nos decían? Perdón. Nos decían a 15 centímetros. Esto es 15 centímetros, entonces aquí es 15 centímetros. 0,15 metros. Entonces aquí va 0,15 metros. ¿Está bien? 0,15 por 35 eso nos da 5,25 más 23,1, que lo que calculamos arriba nos da 28,35. Entonces 28,6. No era mucho lo que se diferenciaba. Bueno, entonces de nuevo volvamos. ¿Por qué digo que el momento que produce la fuerza que hace el bíceps es igual al momento que produce el peso más el momento que produce el peso del cuerpo? Y eso viene de aquí. Entonces nosotros, si está en equilibrio, voy a sumar el momento que produce Fm más el momento que produce el peso, y el peso, fíjense, busca hacer girar en sentido horario, por lo tanto va a tener signo negativo. Más el momento que produce el peso del cuerpo, que también dijimos que es signo negativo. Y la suma de todos estos momentos nos tiene que dar 0. Observen que aquí no le puse signo, dijimos que lo íbamos a pensar. Esta fuerza que le produce el bíceps a esta parte, lo que hace es tirar hacia arriba y en este sentido. Entonces busca hacer girar a todo este sistema en sentido antihorario. Por lo tanto va a tener signo positivo, o sea que aquí le ponemos un más. ¿Sí? Observen también cómo es el bíceps con su torque que equilibra todos los torques producidos por el peso del brazo, del antebrazo más la mano, más el peso del cuerpo. Entonces, despejando de aquí, en el momento que produce el bíceps, la fuerza que hace el bíceps con respecto al codo, despejamos, esto que está negativo pasa a positivo. El momento de peso P, que es lo que estábamos diciendo recién, es el valor del peso por la distancia, 0,15 metros, más 23,1 metros, y eso me da el momento total, que es 28,6 newton por metro. Entonces aquí respondemos con el segundo valor. Y finalmente, la última pregunta es: ¿cuánto vale la fuerza que hace el bíceps? Entonces, si nosotros tenemos que esto vale 28,6, ¿sí? Y que por definición el momento es fuerza por distancia, y la distancia que hay del codo al bíceps es 0,038 metros, y así podemos despejar la fuerza que hace el músculo, que va a ser, ¿sí? Lo divido ahora por 0,038 y a mí me da un montón.
¿cómo era? 28,6 dividido 0,038. Eso nos da 752. Ah, aquí da 752 newton. ¿Sí? Entonces comparen la fuerza que hace el bíceps con la fuerza del peso del cuerpo. Fíjense, en el peso del cuerpo es 70 newton. Y el peso de todo esto, habíamos dicho que es 35 newton. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que la fuerza que hace el bíceps está a muy poca distancia con respecto al punto de giro. Entonces, para producir un torque que equilibre los otros dos, tiene que aplicarse una fuerza muy grande, que es la que estamos calculando aquí. ¿Se entiende? Dinámicamente, el cuerpo nuestro, somos bípedos, estamos apoyados sobre las piernas, tenemos una posición erguida y para, digamos, utilizar los brazos, evidentemente nuestros bíceps o tríceps, si es que queremos usarlo en sentido contrario, debido a la poca distancia con respecto al codo que están aplicados, necesitan hacer muchísima fuerza, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, como último tema, cómo se termina de resolver el problema es dando los resultados. Bueno, aquí teníamos que modificar, ¿no? Este es 28,6 y este es 752. ¿Está bien? Entonces, con esto terminaríamos el tema de momento de una fuerza con respecto a un punto. ¿Alguna duda? Profe, ¿sería tan amable de poner la penúltima imagen? Sí, vuelvo entonces. ¿Está? Sí, eso, profe, gracias. Ay, se volvió a desaparecer. Sí, ahí. Ah, no sé qué ha hecho la máquina. A ver, vuelvo de nuevo. No se va. Ahí está. ¿Esa querías vos? Sí, profe, ay. Bien. Listo, profe, gracias. No, de nada. Y bueno, este ya es comunicar el resultado, ¿no? Bien. Entonces vamos a al otro tema que es trabajo y energía. Bueno, empezamos con la segunda parte del tema 3, que dice dinámica, estática y energía, ¿sí? La idea es que en esta unidad, ¿sí?, se estudia también la cuestión energética. Nosotros vemos una pequeña parte desde el punto de vista de la física. El resto del intercambio de energías con los seres vivos, ustedes los van a completar en la materia química biológica. Los contenidos que vemos en esta parte son estos: el tema de energía, forma de transmisión, y en particular vamos a estudiar trabajo mecánico. Hoy vamos a ver hasta la definición de trabajo mecánico. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos el sol, ¿sí?
que es nuestra fuente natural de energía, el sol. Y aquí tenemos un panel solar que lo que hace es tomar esa energía por algún mecanismo, se almacena, ¿sí?, en baterías. Y si se almacena en baterías, estamos hablando de energía eléctrica. Por otro mecanismo, esa energía eléctrica se transmite en forma de corriente, en este caso alterna, y llega a nuestras casas, a los domicilios o a las fábricas. ¿Y en qué se la utiliza? En encender luces, una computadora, hacer andar lavarropas. O sea que gracias a esa energía eléctrica se pueden hacer funcionar muchos otros equipos que, por ejemplo, si hacemos funcionar un lavarropa, lo que hace el lavarropa es lavar la ropa haciendo girar el tambor, ¿no es cierto?, del lavarropa. Entonces estamos desde el sol, después pasa, o sea, tenemos la energía que provee el sol, después pasa a energía eléctrica y después pasa a una energía mecánica, así que estamos considerando un lavarropa, ¿sí? Si fuera para prender un foco, lo que estamos obteniendo es la emisión de luz, ¿sí? Luz digo porque lo perciben nuestros ojos, ¿está bien? Entonces lo que estamos viendo es cómo la energía que proviene del sol se ha ido transformando y ha ido también produciendo transformaciones. Veamos en este otro caso. Aquí tenemos una caldera que se puede, digamos, producir este fuego, ya sea por gas o porque se coloca leña. Con esta energía que proviene de la combustión, se calienta agua y se produce vapor de agua. Ese vapor tiene mucha presión, ¿sí? Con una determinada presión puede llegar a mover un pistón. Este es un mecanismo que va y viene. Y como va y viene, debido a la presión que tenemos aquí, fíjense que hay una manivela que puede rotar. Y esta manivela puede hacer girar algún mecanismo. Supongamos que esto sea un generador, va a producir energía eléctrica. Supongamos que esto sea un motor, va a hacer que gire las ruedas de algún vehículo o, por ejemplo, los trenes funcionaban antes con este sistema, ¿sí? Los trenes que funcionaban a vapor. Entonces, de nuevo, desde la energía que le provee el gas y la combustión, ¿sí?, se produce aquí una transformación, pasa del estado de líquido al estado de vapor. Ese vapor puede producir aquí una variación que podríamos llamar la energía mecánica, y eso se transforma también en otro tipo de energía. Por ejemplo, hace que, como decíamos recién, un tren se mueva o que se obtenga energía eléctrica. Y en este otro caso tenemos un dique, que puede ser, por ejemplo, en Cabra Corral, está a una determinada altura el nivel del agua, se deja que esa agua descienda por sí sola, pase a través de un mecanismo que hace que gire, ¿sí?, porque esa agua al pasar, ese mecanismo comienza a girar, a rotar, y esa rotación dentro de un motor que tiene que se llama generador eléctrico, que tiene una bobina en un campo magnético, va a producir energía eléctrica. Y esa energía eléctrica se transmite, estos serían cables de alta tensión, hasta llegar a las ciudades, y en la ciudad se usa para prender los focos, para cargar el celular, etc. La energía que está aquí almacenada recibe el nombre de energía potencial, gravitatoria, ¿sí? Cuando desciende adquiere velocidad, hablamos de energía cinética. Esa energía es capaz de mover una hélice que en un campo magnético que almacena energía electromagnética va a permitir producir esa energía eléctrica. Entonces, de nuevo, tenemos algo, ¿sí?, llamado energía, que se va modificando y va produciendo transformaciones de acuerdo a las necesidades que tenemos.
para la vida cotidiana, digamos. Este dique se habla de fuente de energía, es una fuente de energía hidroeléctrica, pero el tipo de energía es energía potencial gravitatoria. Lo mismo que con el Sol. El Sol es una fuente natural de energía. La energía que envía hacia la Tierra es energía electromagnética, a través de ondas electromagnéticas. Entonces, esa energía que se transmite por las ondas electromagnéticas, es la que se capta aquí en esta pantalla, ¿sí? Que después la puede almacenar en las baterías y así sucesivamente. Un grupo de estudiantes trabajó intensamente en computadoras mientras otro descansaba. La energía que ambos usaron fue casi la misma. Sin embargo, al terminar su tarea, aquellos que hicieron trabajo mental, entre comillas, trabajo mental, ingirieron cerca de 200 calorías más. Esto se debe a que el cerebro, como no almacena reservas, toma su energía directamente de la glucosa, de la sangre, que por ello la concentración mental hace bajar los niveles de glucosa en sangre. Otra razón es que el cerebro nunca deja de controlar, por ejemplo, la respiración, la digestión y otras funciones corporales. O sea que nosotros también, para realizar ciertas actividades, necesitamos proveernos de energía. Tenemos algo almacenado en nuestro cuerpo y si no, la tenemos que ingerir. Y tenemos que ir restableciendo esas energías que vamos usando para hacer distintas actividades, como por ejemplo la de estudiar. Es más, una de las definiciones que ustedes tienen, una de los requerimientos que ustedes tienen para definir la vida, es que ese individuo intercambie energía con el medio. Entonces, hablamos de energía y la pregunta es, ¿qué es la energía? En un sistema, en una porción del universo aislado, cerrado, ¿sí? Podemos intercambiar energía con el resto del universo a través de dos procedimientos. Uno recibe el nombre de trabajo mecánico y el otro recibe el nombre de calor. Por eso es que hablamos de calorías en el ejemplo de la energía que necesita el cerebro para funcionar. Y otro mecanismo, que es el que vamos a estudiar en un ratito, es el de trabajo mecánico. ¿Qué significa? Que son mecanismos de transferencia de energía, que vamos a poder ingresar al sistema de energía o va a poder el sistema entregar energía a través de un proceso que se llama trabajo mecánico. El trabajo mecánico no existe ni en el sistema ni en el resto del universo. Existe en esa transferencia de energía. Si no se está haciendo transferencia de energía, no hay trabajo mecánico. Y con respecto al calor, que nosotros no lo vamos a definir porque, como les dije, ustedes van a estudiar este tema en termodinámica y en química biológica, lo que les puedo adelantar es que el calor es también una transferencia, un mecanismo de transferencia de energía, o sea que el sistema puede ceder calor o puede ingresar calor siempre y cuando haya diferencia de temperatura entre ambas partes. Si no hay diferencia de temperatura, no se da la transferencia de energía en forma de calor. Entonces, si tenemos una temperatura 1 en el sistema y una temperatura 2 y T1 es mayor que T2, entonces el sistema está entregando energía en forma de calor. Si pasa al revés, T1 menor que T2, el sistema absorbe energía en forma de calor. El calor no está en el sistema y el calor tampoco está en el universo. El calor es ese mecanismo o proceso de transferencia de energía.
y cuando cede energía el sistema o cuando absorbe energía, por diferencias de temperatura. Entonces veamos qué podemos decir de energía. Hasta el día de hoy no hay una definición completa de lo que es energía. Y hasta el día de hoy conocemos alrededor entre un 25 y un 30% de tipo de energía o clase de energía. Hay una gran parte de energía que se llama energía oscura, porque tenemos que estudiar todavía cuáles son los procedimientos o dónde está ubicada esa energía que hace que el universo, por ejemplo, se expanda. ¿Cómo caracterizamos entonces la energía? ¿Cuáles son sus propiedades, lo que conocemos hasta ahora? Primero, y que ustedes lo saben desde chiquitos, desde el jardín, porque es un tema que se trabaja a lo largo de la primaria y la secundaria, es que la energía se conserva. Y esto es aplicable a cualquier procedimiento o proceso de la naturaleza, ya sea físico, químico o biológico, microscópico o macroscópico. Hasta ahora no se encontró que la energía se cree o que se destruya. O sea que no podemos hablar de gasto de energía, sino del uso de esa energía en distintos procedimientos o fenómenos de la naturaleza. La segunda característica que podemos mencionar es que produce transformaciones, ¿sí? Entonces, la energía puede mover el tambor de un lavarropas, por ejemplo, cuando tenemos energía eléctrica y la transformamos en una especie de energía mecánica. Entonces comienza a girar el tambor y ese tambor al girar, en él se está produciendo una transformación, como por ejemplo la de ir cambiando de posición alguna partícula de ese tambor, describiendo un movimiento circunferencial. Tiene un carácter sistémico. Solo podemos valorar el cambio de la energía, su variación. Ya vamos a ver también un poquito más de eso. Y obviamente se transforma, pasa de ser energía potencial gravitatoria como la que vimos en el dique Cabra Corral a ser una energía de tipo eléctrica o mecánica. O sea que se va transformando, es algo que se transforma, que puede ir recibiendo distintos nombres y que es el objeto de estudio en este tema. ¿Cómo vamos a definir trabajo mecánico? Supongamos que tenemos un libro colocado sobre una mesa y por acción de la interacción de nuestra mano con el libro, ese libro cambia de posición. Se produce una transformación de ese libro. No es que haya dejado de ser libro, sino que cambió la posición. Pasó de una posición inicial a una posición final. Entonces, si representamos, hacemos un esquema abajo, como está hecho en este caso el cuerpo de masa M, y sobre él aplicamos la fuerza que hace nuestra mano, ese cuerpito pasó de la posición A la posición B por acción de esta fuerza F. Supongamos que la fuerza neta que está actuando sobre este sistema, sobre este cuerpo de masa M. Vamos a definir y vamos a empezar a calcular diferencial de trabajo mecánico, ¿sí? Y para eso vamos a, por un lado, utilizar esta fuerza F y por otro lado, como pasa de la posición A a la posición B en este sistema, en esta superficie, ¿sí? Vamos a dibujar un eje y vamos a calcular primero, vamos a suponer que se produce un desplazamiento muy chiquitito, ¿sí? Entonces, aquí a este desplazamiento, cambio de posición, lo voy a llamar diferencial de L. ¿Está bien?
Entonces voy a multiplicar escalarmente F por D. F por D. Y a eso lo voy a llamar un elemento del trabajo mecánico que hace la fuerza F para que el cuerpo se traslade desde A hasta B. ¿Sí? Entonces, aquí calculo el trabajo multiplicando solo por este pequeño desplazamiento. Después, para llegar a B, tengo que volver a desplazarlo al cuerpo y lo vamos a seguir aplicando la fuerza F y vamos a producir otro desplazamiento chiquito. ¿Sí? Otro de L. Y así sucesivamente. Y por cada desplazamiento multiplicamos escalarmente F por D. Para llegar a B necesitamos sumar todos los productos escalares entre F y DL. Y esa suma, como DL es muy chiquita, es la integral desde la posición A a la posición B del producto escalar F por D. Y a esto le llamamos trabajo mecánico, que hace la fuerza F para mover el cuerpo de masa M desde la posición A la posición B. Bueno, me sale la flecha. Desde A B. ¿Está bien? Esto que ustedes ven aquí es la definición de trabajo mecánico. Que hace la fuerza F sobre el cuerpo de masa M para moverlo desde A hasta B. Esta es la definición que se pide en la teoría cuando ustedes van a realizar el examen final. ¿Está bien? Las unidades de trabajo mecánico puedo representar con T. Hay libros que hablan con W, trabajo en inglés. Y hay otros libros que la llaman L, a la magnitud trabajo mecánico, labore en italiano. Y tengo que multiplicar la unidad de fuerza, que es el Newton, por la unidad de desplazamiento, que está dado en metro. Y el Newton por metro recibe el nombre de Joule. Joule se escribe, Joule. Y se lo simboliza con la letra J mayúscula. Joule es el físico que estudió o que aportó, digamos, en el tema de trabajo mecánico y energía. No solo trabajo mecánico, sino también calor. Entonces, la unidad de trabajo es el Joule. Fíjense que tenemos las mismas magnitudes que para momento de una fuerza. Pero el momento de una fuerza no tiene ningún valor especial. Y esto es la fuerza aplicada, fíjense, que produce un desplazamiento desde A hasta B. Entonces, el Newton por metro. Aquí es la distancia que recorre ese cuerpo debido a la acción de la fuerza F. Es otro el concepto de distancia en momento de una fuerza, así que no los tenemos que confundir. Y para recordar, también así como hemos hecho el torque de una fuerza, les comento que, supongamos, tengo el vector A, tengo el vector B, y entre A y B hay un ángulo alfa, supongamos tito o beta, como lo quieran llamar. Nosotros dijimos que el producto entre dos vectores puede ser escalar o vectorial. Al producto vectorial ya lo vimos. Vamos a definir ahora el producto escalar entre dos vectores A y B en este caso. Entonces la definición de producto escalar entre A y B lo voy a simbolizar primero como un puntito,
que es lo que estamos viendo aquí en la definición del diferencial de trabajo, y aquí también cuando ya hacemos la integral. Entonces, también recibe el nombre de producto punto. Entonces tenemos A, producto escalar B, y esto me va a dar un número. El producto escalar da un número. Y ese número lo calculamos multiplicando el módulo del vector A por el módulo del vector B, aquí lo puse con las dos simbologías, por el coseno del ángulo comprendido. Entonces, este es un número. B es un número y el coseno de alfa también es un número. Conclusión, tenemos como resultado del producto escalar un número. Esta es la definición de producto escalar, por lo menos de cómo la vamos a usar. ¿Está bien? Entonces, si nosotros queremos representar eso, es un punto. No tenemos componentes ni tenemos un vector, tenemos un número. Entonces, el trabajo mecánico es un escalar, es una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque se multiplican escalarmente dos vectores. Seguimos. ¿Qué situaciones podemos llegar a tener en la práctica? Puede ocurrir, como en este caso, que la fuerza, ¿sí?, aplicada es paralela al desplazamiento, en este caso, aquí tenemos el eje X, el cuerpo pasa de la posición A a la posición B, ¿sí? Y aquí tenemos en el eje X el diferencial de L, que podemos, si quieren, reemplazarlo por diferencial de L. Entonces, F, la fuerza F, es paralela al desplazamiento. Vamos a calcular el trabajo que hace F desde A a B, y para eso vamos a aplicar la definición de trabajo desde A hasta B. La definición nos dice que tenemos que calcular la integral entre A y B de F, producto escalar diferencial de F. Este es el trabajo de F. Puede haber F1, F2, F3. Para cada fuerza le tenemos que aplicar la definición de trabajo. Entonces ahora nosotros vamos a aplicar la definición de producto escalar. Esto es igual al módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo comprendido, que como estamos viendo, F es paralelo al diferencial de L, entonces tiene la misma dirección, entonces el ángulo es de 0 grados. Coseno de 0, nos acordamos, y vale 1. Entonces nos va a quedar F por D. Si a esto le agrego la condición de que F es constante, que no cambia entre A y B, entonces puedo sacarlo fuera del signo integral y nos queda entre A y B diferencial de B. Y esto que está aquí, la integral de diferencial de L, si nosotros nos observamos, aquí tengo un dl, aquí tengo otro dl, y así sucesivamente, hasta llegar a B. O sea que la suma de todos los dl, lo que nos está dando es la distancia o la longitud recorrida. Entonces, esta integral nos va a quedar como fuerza por distancia recorrida. Entonces, para el trabajo de una fuerza paralela al desplazamiento, ¿sí?, entre A y B, lo calculamos como la fuerza por la distancia. Entonces, con la condición, por supuesto, de que la fuerza
que es una magnitud, en este caso, constante, de valor constante. Le voy a poner aquí la flecha para que quede claro que es paralela al desplazamiento y que no cambie. Entonces esto es válido solo para una fuerza constante y una fuerza paralela al desplazamiento. ¿Sí? Veamos otro caso. ¿Qué pasa si la fuerza F forma un ángulo con el eje X o con la superficie donde está apoyado el cuerpo de masa Y? Y nos interesa, aquí hay otra fuerza actuando, la fuerza peso, la normal, pero a nosotros nos interesa solo el trabajo de la fuerza F, ¿sí?, para mover el cuerpo desde A hasta B. Entonces aquí tenemos la posición A y por aquí tendremos la posición B. Aplicamos la definición, siempre nos remitimos a la definición desde A hasta B, de la fuerza que nos interesa por diferencial de L, y esto nos tiene que dar, ¿sí?, aplicando la definición de ahora producto escalar, módulo del primer vector por el módulo del segundo por el coseno del ángulo comprendido, que es alfa. ¿Sí? Entonces veamos dónde está DL aquí. DL está aquí. Voy a poner en verde porque se me hace que se nota más en verde. Aquí tenemos DL o otro DL que se van sumando a medida que avanzamos, hacemos este producto. Y después lo tenemos que sumar a todos con la integral. Entonces aquí tenemos coseno de alfa. Lo que vamos a hacer ahora es trazar aquí arriba el eje X, ¿sí?, y aquí vamos a dibujar el eje Y, en negro lo voy a poner para respetar el color del otro eje. Este es el eje Y. Lo que vamos a hacer es calcular u obtener las componentes del vector F, de la fuerza F. Entonces para eso proyectamos sobre la dirección del eje X y aquí tenemos Fx, la componente de la fuerza según el eje Y. Proyectamos hasta cortar en el eje Y, ¿sí?, y aquí lo que obtenemos es la componente de la fuerza según el eje Y. ¿Está bien? El coseno de alfa, si tomamos en cuenta los módulos de la fuerza, en este triángulo rectángulo, es el cateto adyacente, que es Fx, sobre la hipotenusa, que es el módulo de F. Entonces de aquí sacamos que Fx es F por el coseno del ángulo alfa. Y seno de alfa es Fi sobre F. Entonces esto nos queda Fi igual a F por el seno del ángulo alfa. ¿Está bien? Entonces ahora el tema es observar la integral y veamos qué es lo que nos interesa, ¿sí?, de esta expresión relacionado con lo que hemos estado haciendo aquí en función de las componentes del vector F. Observen, vamos a F, ¿sí?, coseno de alfa, si lo reordenamos, F coseno de alfa
como este es un producto y el producto es conmutativo, se parece a esto que tenemos aquí. Es la componente F. Entonces nosotros vamos a poner la integral entre A y B de Fx por dl. O sea que la que está haciendo trabajo es la componente paralela al desplazamiento. La componente perpendicular no hace. Para resolverlo fácilmente, voy a agregar la condición de que la fuerza F es constante, ¿sí? Entonces, si es constante, F es constante, y significa que alfa también es constante, entonces vamos a sacarlo fuera del signo integral a Fx, y nos queda la integral y ya vimos que esto lo que nos da desde A hasta B, ¿sí?, es la distancia recorrida, la longitud total del camino recorrido. Entonces nos queda f de x por b. Entonces esto es el trabajo que hace la fuerza F para mover un cuerpo desde A hasta B. Es la componente paralela al desplazamiento o la distancia recorrida. Y nos sigue dando Newton por metro, que es el peso. Veamos otro caso. Aquí tenemos una fuerza que es perpendicular al desplazamiento, ¿sí? Observamos, dibujamos aquí el eje X, el ángulo que forma es de 90 grados. El cuerpo, decimos que se mueve desde A hasta B, ¿sí? Veamos si se mueve desde A hasta B, y aquí tendría que tener el vector desplazamiento diferencial de E. Aplicamos la definición de F, trabajo de F, que se mueve de A a B, integral F, producto escalar, producto punto, diferencial de E. Aplicamos la definición ahora de producto escalar, nos queda F por dl por el coseno comprendido entre F y la dirección del eje X, que es 90 grados. Pero el coseno de 90, si ustedes se acuerdan, vale 0. Con lo cual, directamente, el trabajo que hace F cuando un cuerpo se mueve de A a B es nulo, no hace trabajo. O sea que el cuerpo se puede estar moviendo porque venía con velocidad constante, supongamos, que haya tenido una velocidad en A, ¿sí? Como no hay otras, no hay cambio, o se sigue moviendo el cuerpo por acción de otras fuerzas, o se mueven con velocidad constante, esta fuerza, ¿sí?, en esta dirección no produce ningún trabajo mecánico, no aporta, digamos, al trabajo total de otras fuerzas sobre este cuerpo. Entonces decimos que el trabajo mecánico producido por una fuerza perpendicular al desplazamiento es nulo, ¿sí? O sea que no produce ninguna transferencia de energía al sistema. Y veamos el último caso. Trabajo mecánico producido por una fuerza F para mover un cuerpo desde A hasta B. En este caso el cuerpo se mueve de A a B y hay una fuerza F que actúa formando un ángulo con respecto al eje X mayor de 90 grados. Supongamos también que esta fuerza, para nuestro caso, puede ser constante, ¿sí? Entonces vamos a tener la integral
de A a B, de F, producto escalar diferencial de L, aplicamos la definición F por dl por el coseno de alfa, ¿sí? Y lo único, digamos, que podemos sacar F afuera y calcular la distancia recorrida, pero lo que sí podemos asegurar nosotros es que este coseno de alfa es menor que 0. Por lo tanto, el trabajo mecánico de una fuerza que actúa sobre un cuerpo cuando se mueve de A a B con un ángulo mayor de 90 grados es un trabajo negativo, menor que 0. O sea que va a llevar un signo menos. Supongamos un cuerpo apoyado en una superficie, en este caso horizontal, un cuerpito de masa N, y supongamos que ese cuerpo está en la posición A con una velocidad A y llega a la posición B con otra velocidad. ¿Sí? Y que ese cuerpo fricciona con la superficie. Si tiene fricción, la fuerza de fricción actúa hacia atrás. Y como el cuerpo se está moviendo, es una fricción cinética. Entonces, hay otras fuerzas, está la fuerza peso, la fuerza normal, es probable que haya otra fuerza F hacia la derecha, pero a nosotros nos interesa calcular por ahora el trabajo de la fuerza de fricción para mover el cuerpo desde A a B. Para no tener tantas letras no lo voy a poner. Entonces voy a poner AB, fuerza de fricción cinética, producto escalar diferencial de. La fuerza de fricción, nos acordemos de dinámica, es mu cinético o la normal. Yo les decía que aquí hay un peso y hay un peso actuando hacia abajo. Como está apoyado, tenemos la normal. Supongamos que son esas fuerzas que actúan, no hay otra. Entonces la normal resulta igual al peso del cuerpo. ¿Sí? Sigamos aquí. Entonces vamos a poner A, B, la fuerza de fricción es el módulo de la fuerza de fricción cinética por el módulo del desplazamiento, que lo puedo poner como diferencial de X porque estamos en el eje X, por el coseno del ángulo comprendido, que si ustedes observan, diferencial de X está a la derecha, y la fuerza de fricción apunta hacia la izquierda. El ángulo que hay entre el diferencial de X que apunta a la derecha, positivo de X, y la fuerza de fricción que apunta a la izquierda, es de 180 grados. O sea que tienen la misma dirección, pero son de sentidos opuestos. Coseno de 180 es menos 1. Y si aparte de eso nosotros decimos que como la única fuerza que está actuando aquí es el peso y como está apoyado y después actúa la normal, entonces tenemos mu por la normal va a ser una fuerza constante. Entonces voy a sacar la fuerza de fricción fuera del integral y nos queda la diferencial de X entre la posición A, X A, y la posición B, X. Y coseno de 180 decimos que es negativo, entonces le pongo el menos adelante. Entonces esto nos va a quedar menos mu cinético por la normal, que va a ser igual al peso en este caso, por la distancia recorrida. XA menos XB, o directamente B. Entonces esta es la fuerza de fricción y esta es la distancia.
Si la normal fuera igual al peso, nos quedaría masa por gravedad. Si no fuera igual al peso, porque tenemos otra fuerza, bueno, lo dejamos expresado como normal. Entonces estamos viendo que este es el trabajo de la fuerza de fricción cinética cuando el cuerpo se mueve desde la posición A a la posición B. Y es una fuerza que produce un trabajo negativo. Siempre el trabajo de la fuerza de fricción es menor que 0. ¿Por qué? Porque se opone, tiene sentido contrario al desplazamiento. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la forma en que nosotros calculemos el trabajo de la fuerza de fricción. Y también este trabajo se mide en Joule. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Cuando nos veamos el miércoles, vamos a analizar otras fuerzas, y algunas las hemos mencionado en los ejemplos, y que nos interesa desarrollar para encontrarle aplicaciones a la energía en la naturaleza. Bueno, ¿alguna duda? Profe, ¿Sí? buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasaría si el ángulo es mayor a 270, que es el ejemplo que ponen en el libro, digamos? Ahí te digo. No me contestó todavía el profesor, le vamos a poner, si no contesta, en un rato, le vamos a poner en la e-cúbica, ¿sí? Bueno, y ahí en el grupo de WhatsApp. Déjame que agregue una. Ahí está. Vamos a compartir. No. Aquí. Vos me estás planteando un cuerpo, ¿sí? Una superficie, ¿está bien? Vamos a dibujar la fuerza. Una fuerza, si yo aquí dibujo un sistema de referencia, un sistema de coordenadas X, Y, una fuerza que actúa hacia abajo, ¿está bien? Me dijiste, ¿no? Fíjate vos que esa fuerza es la fuerza, puede ser la fuerza peso, y desde el eje X hasta aquí tenemos 270 grados. Entonces el trabajo de F, de A hasta B, será F, producto escalar diferencial de F. Este va a ser el eje X. Entonces, aplico la definición de producto escalar, módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno de 270 grados. ¿Y cuánto vale el coseno de 270? ¿Sí? Vale 0. 0. Sí. Sí. Entonces, el trabajo, en este caso de la fuerza peso, que sería un ejemplo de lo que vos me planteás, es nulo también. No hace trabajo. Y si, digamos, hemos hecho el desarrollo, pero si vos te fijas aquí, hay 90 grados entre el desplazamiento, este sería un diferencial de L, y la dirección de la fuerza peso. Entonces, de entrada nomás uno puede decir el trabajo de la fuerza peso es nulo. Si vos te desplazás desde A hasta B, ¿está bien? ¿Qué tal si tenemos
la fuerza peso, ¿sí? Y tu desplazamiento no es hacia la derecha, tu desplazamiento es hacia arriba ahora. ¿Está bien? Entonces, en ese caso vamos a tener en el eje, vamos a tener que el desplazamiento es en el eje Y, por ejemplo. ¿Sí? Entonces veamos, yo quiero un cuerpo que está en esta posición A del eje Y y paso a esta posición B del eje Y. El trabajo de la fuerza peso va a ser desde A hasta B, el peso, producto escalar, diferencial de Y, directamente lo voy a poner, ¿sí? Para indicar que estamos en el eje Y. Entonces me va a quedar peso por DI por el coseno de I. Entonces veamos. P está apuntando hacia abajo y DI está apuntando hacia arriba. El ángulo que hay entre los dos es este, de 180 grados. Entonces, en ese caso, como bueno, peso no cambia, me va a quedar una altura, la integral de diferencial de I, desde A hasta B, y coseno de 180 es menos 1, o sea que este trabajo va a ser un trabajo negativo. Yo a este le voy a poner H, entonces me va a quedar el trabajo de la fuerza peso, va a ser menos P por H, H de altura, ¿no? Entonces lo que te queda claro aquí es que el trabajo que hace la fuerza peso cuando vos estás levantando un cuerpo es negativo. Pero ahora le agreguemos otra fuerza. Supongamos que tenemos una fuerza que vos querés levantarlo al cuerpo. Entonces, le estás haciendo una fuerza contra la fuerza peso. Entonces, el trabajo de esa fuerza F para moverlo desde A hasta B va a ser F, producto escalar de I. Supongamos que esa F sea constante. Entonces vos vas a tener F por DI, ¿sí? F por DI, ¿y qué ángulo forman F y DI? Son paralelos, tienen la misma dirección y el mismo sentido. Entonces va a ser un coseno de 0 grados. Entonces directamente nos va a quedar fuerza por H. ¿Está bien? Y va a ser positivo. Lo otro que te podrían preguntar, ¿cuál es el trabajo total que actúa sobre el cuerpo de masa M? Tendrás que sumar el trabajo que hace F más el trabajo negativo que hace el peso y de esa manera calcular el trabajo total sobre el cuerpo. Pero es clave, primero, identificar la fuerza, identificar la posición inicial y final, identificar la dirección del movimiento y el sentido del movimiento que lo da el diferencial de L y aplicar la definición de trabajo mecánico, ¿sí? Que es la que nos está dando la pauta de cómo calcular. ¿Está bien? Y para terminar, bueno, les comento aquí nomás, por las dudas que todos le pregunten, yo puedo graficar aquí la fuerza y aquí puedo graficar el desplazamiento, L o D, meta, ¿sí? El módulo lo estoy trabajando. Entonces, la fuerza puede ser una fuerza constante, como la que veníamos trabajando, como esta, por ejemplo, constante, puedo decir una fuerza constante, puedo decir que la fuerza aumentó, puedo decir que la fuerza es variable, ¿está bien? Y llegamos hasta aquí. Desde A, de la posición a la posición B, ¿sí? Unido obviamente en distancia. Entonces,
Si el trabajo es f por dl y es una integral de f por dl, lo que voy a obtener es el área bajo la curva de esa fuerza, ¿sí?, que estamos aplicando en un cuerpo. Entonces, toda el área que está bajo la curva, ¿sí?, ya hasta B, esto me está representando el trabajo que hace este sobre el cuerpo de masa M para moverlo desde A hasta B. O sea, es una superficie. Acuérdense de matemática, la integral de una función es el área bajo la curva. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? Bueno. Nos vemos entonces el miércoles, ¿les parece? Y ya les confirmo lo del lunes, en la E cúbica.